Y bueno, por su parte, la administración entrante del presidente Donald Trump está preparando una lista de países a donde podría estar deportando a esos inmigrantes quienes no sean bienvenidos en sus países de origen. Esto según fuentes familiarizadas con los planes del presidente electo. También la nómina de países que estarían dispuestos a acoger a estos migrantes incluye a las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas, Panamá, Granada, entre otros. Y precisamente para profundizar en este nuevo plan de deportaciones y además sobre lo que podemos esperar de este mismo, a esta hora le doy la bienvenida al abogado de inmigración Héctor Benítez. Abogado, nuevamente un gran gusto saludarlo. Buenas noches. Igualmente, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Elian. Feliz de tenerlo aquí, abogado. Bueno, vamos a hablar de esta situación. Es una muy preocupante. ¿Por qué? Porque ya de por sí el enfrentar una deportación es algo que aflige. Pero ahora, abogado, ¿qué pasa con esas personas que no pueden regresar a sus países, donde no hay un tratado de deportación directo entre los Estados Unidos y esas naciones? Algunos de estos países que se me ocurren en este momento puede llegar a ser Venezuela. ¿Qué va a pasar con tantos venezolanos, con tantos otros migrantes quienes no pueden regresar a su país de origen? Bueno, el contexto venezolano va a ser un contexto hoy en día un poco interesante porque recuerda que gran parte de la población venezolana que se vive en los Estados Unidos, por lo menos los que llegaron hasta julio 31 del 2023, gozan de una figura como el TPS. El TPS tiene una vigencia hasta abril, hasta en una parte y otra parte hasta septiembre del 2025. Y aunque la persona tenga una orden de deportación no ejecutada, esa orden de deportación queda suspendida. Entonces, se supone que ese grueso de venezolanos no debería ser objeto de deportación. ¿Ok? Por lo menos no de manera inmediata mientras subsiste y existe el TPE. Eso Ahora, como primer punto. Ujú. y ahora, abogado, esto por una parte, pero creo yo que aquí es entrar en un círculo vicioso, porque si te deportan a otro país que no es el tuyo, vuelves a estar de invitado, vuelves a estar de manera irregular en otra nación, vuelves a ser un inmigrante a donde quiera que vayas. ¿Qué le parece a usted esta propuesta que está haciendo el presidente electo Donald Trump? Bueno, obviamente la propuesta lo que conlleva, Elian, es el hecho de que no es lo mismo, y no lo digo desde ningún punto de vista despectivo en lo absoluto, pero no es lo mismo para el migrante que busca fronteras con los Estados Unidos por el desarrollo que tiene hoy en día Estados Unidos con respecto a lo que serían otros países. De cuenta que, por ejemplo, la población de Bahamas, que está dentro de la lista de países donde en teoría se pudiera llegar a ser, se habla que el último censo refleja apenas 400.000 personas y solamente la lista de deportación o de personas que están en un contexto de ilegalidad en Estados Unidos, estamos hablando de más de 11 millones de personas. O sea, no sería viable recibir en estas islas, indudablemente, a todo ese flujo de migrantes, al punto de que ya ha habido hace pocas horas pronunciamiento por parte de las autoridades de Bahamas indicando que no tienen disposición de llegar a ningún acuerdo con el gobierno americano para recibir a los migrantes. Sin embargo, hay otros países que han tenido una tradición de acuerdo con el gobierno americano para llevarlo a cabo, como por ejemplo Panamá. Y acuérdate que en esto entra mucho en juego lo que tiene que ver con el poderío que tiene los Estados Unidos a través de la imposición de tarifas, aranceles, etcétera, que obviamente de no haber acuerdo en el marco de estos países va a tratar también de presionarlos con estas otras medidas para que puedan recibir a migrantes aunque no sean de su nacionalidad. Y por supuesto creo que ya en este momento, abogado, lo que estamos viendo es quién se pasa la papa caliente. Yo no estoy viendo nada claro entre la relación México-Estados Unidos. Claudia Sheinbaum dice, sí vamos a recibir a migrantes, pero solamente los que sean mexicanos. Hay definitivamente una crisis en la frontera que comparten estos dos países y por ende, ¿qué va a pasar también con estas personas que ya pasaron por ese infierno que es cruzar desde Sudamérica, Centroamérica, México, llegan a Estados Unidos y nuevamente se encuentran en este limbo migratorio? ¿Qué va a pasar con estas personas? Mira, desafortunadamente estas personas al quedar ahí, como bien se ha observado ya en otras noticias, no está definido si tendrían en estos terceros países o alguna forma de regularización, si tendrían permiso de trabajo, si tendrían algún acceso a Claro. documentación. Y obviamente eso permite también pensar que si se quiere es una medida que lo que busca es impulsar a que estas personas motus propios terminen regresando a sus países. Recuerda que una cosa es que el gobierno americano no tenga vínculos diplomáticos para llevar vuelos hasta países, por ejemplo, como Venezuela, Claro. probablemente Haití, Cuba, etcétera.
de otra que el migrante no pueda volver a esos países. Entonces, indudablemente, son medidas como le llaman acá de deterrence, que lo que buscan es de alguna manera incentivar o promover el que la persona, una vez toque un territorio que no es para esa persona, digamos, amigable o que no cuenta con las condiciones que esperaba, pues indudablemente busque volver a su país de origen, Claro. indistintamente de los peligros que está enfrentando allá. Y es que, abogado, desafortunadamente en este momento los migrantes se han vuelto una moneda de cambio y de negociación. Le agradezco Sí, muchísimo que nos haya acompañado a esta hora. a ustedes, Elian. Gracias, buenas noches.